Buenos días, hoy es martes 25 de abril del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al economista Enrique Serrano, asesor de la Asamblea Ciudadana denominada Gran Cruzada por la Vialidad del Azuay. Economista, buenos días. Buenos días, licenciado. Se viene la marcha, se viene la gran marcha para el próximo día jueves, ante los oídos sordos, ante los ofrecimientos, ante la demagogia y nada más. Conozco que van a participar el día jueves algo así como 80 organizaciones. Buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la oportunidad que nos brinda para hablar sobre esta temática. Si es así, existen más de como 80 organizaciones, colectivos, individuales, etcétera, que se han sumado a esta toma de conciencia, diría yo, ¿no? A este despertar, de decir, bueno, ya basta, como usted lo está señalando, y plantear, hacer planteamientos y solicitudes muy concretas y específicas para poner freno a esa campaña histórica acumulada de engaño que nos hace el gobierno central. Créame, después de todas las conversaciones, reflexiones, se constata que el principal obstáculo para el crecimiento, para el desarrollo de las potencialidades de Azuay, de Cuenca, de Cañar, es el centralismo, ese concepto del Estado unitario centralizado en una capital, que es el que origina todos los problemas. Y ahí pues que una solicitud principal es la descentralización en el manejo de la red vial que pasa por acá, de la red vial estatal. Ese es el núcleo de nuestro planteamiento y esa descentralización tiene que ver con descentralizar la realización de los estudios, descentralizar la contratación de servicios, de consultoría, de ejecución de obra, en fin, de poder nosotros decidir con autonomía y con autoridad técnica, porque acá en el Azuay hay autoridad técnica, hay autoridad especializada en caminos, decidir cómo salimos adelante frente a los obstáculos graves de una mala y una pésima red vial que prácticamente nos mantiene aislados. Si uno cae en cuenta o reflexiona un momento, ve que no hay cómo irse por la cuenca Molleturo, que no hay cómo irse por la cuenca Girón Pasaje, que es muy difícil irse por el camino de Alausí este rato, hacia Quito, que es casi imposible ir hacia la región de Morona, Santiago, con muchas dificultades. Todo esto porque hay un manejo centralista de nuestros problemas. Y ese es el punto central, el punto nuclear de toda la gestión de la Asamblea, que ha buscado también llamar la atención. Ve usted, la Asamblea está pensando llamar la atención a través de esta marcha, a través de una serie de boletines de prensa, pero también mediante la realización de un congreso sobre vialidad, congreso que se va a realizar conjuntamente con la Universidad de Cuenca y con las otras universidades de la ciudad. De tal forma que este no solo es un grito, esta es una acción que va a continuar a lo largo del tiempo. Se está pensando también en un observatorio independiente de todo lo que se vaya haciendo y lo que se vaya dejando de hacer en cuanto a vialidad. Economista, la marcha del próximo jueves tiene que ser entonces contundente. Así está pensada, estimado licenciado. De hecho, la primera asamblea que se llevó a cabo el 2 de marzo fue una asamblea con una gran concurrencia. Esta se realizó en el Colegio de Arquitectos de la SOAI, en los salones del Colegio de Arquitectos de la SOAI, y estuvieron más de 300 personas. Es decir, todo el mundo clama porque se mejore la vialidad, porque haya un poquito, por así decirlo, de cuidado, que se mantenga la transitabilidad, que se vigile a las carreteras, que se las cuide, que es lo que no hace el gobierno centralista, es decir, nadie cuida la vialidad, porque usted debemos de entender, ¿no es cierto?, que hay una inversión pública de recursos de todos los ecuatorianos, de los azuayos, muy importante en la vialidad, y entonces hay que cuidar esa inversión realizada, tal como se lo cuida en el caso de la inversión privada. De tal forma, pues, que la primera reflexión es esta de interesar a las personas en este sentido, ¿no? Por tanto, todos necesitamos la vialidad, es decir, es evidente. Por eso hay una respuesta tan generosa, tan amplia de la mayoría de habitantes de la SUAY, ¿no? Y de Cuenca,
y del Ecuador que transitan por acá. Ve usted este rato mismo, toda la cadena de los Supermaxis de la compañía La Favorita está con enormes problemas porque transporta una serie de productos desde el norte del país. Por una u otra razón, acá en el Azuay hemos dejado de producir los alimentos para una autosustentación y muchos alimentos vienen desde el norte y obviamente son distribuidos a través del Supermaxi. Pues este rato el Supermaxi tiene enormes problemas, casi insalvables para mover su mercadería y eso incide en el alza de los precios al consumidor de acá. Vea usted, o sea, El solo por transporte, mencionar un caso, ¿qué decir de la actividad turística, licenciado? ¿Cuántas inversiones han hecho tantas personas en distintos niveles, pequeños inversionistas, medianos inversionistas, grandes inversionistas, que se quedan con sus capacidades instaladas, con sus dormitorios listos, con sus comedores listos, con el stock de materia prima o de alimentos? O sea, realmente es gravísimo. Entonces, eso no, ya no podemos tolerarlo. Es decir, no es un afán de fastidiar al gobierno, ni mucho menos, pero es hora de que, además, licenciado, acercándose los 200 años de constitución del Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano se constituyó en 1830, estamos a 7 años. Bueno, es hora de que reclamemos que el Estado ecuatoriano, dirigido desde una ciudad determinada, revise y sea generoso e integre también al sur del nudo del Azuay. Es justo, el Ecuador, la sierra ecuatoriana se divide, lo que está al sur del nudo del Azuay, en la parte montañosa andina. Yo no sé por qué, tal vez en algún momento hasta nos creyeron que éramos peruanos desde un centro tal para quedarse con las inversiones públicas, se nos desprestigiaba diciendo que aquí había nacido Huáscar, que Huáscar estuvo contra Atahualpa, que acá nació el traidor Mariscal Amar. De hecho, esa sigue siendo una cuestión histórica que debería rectificarse, lo de la batalla de Tarqui. La batalla de Tarqui no fue el triunfo de los ecuatorianos, fue el triunfo de la Gran Colombia, digamos, contra el ejército que se estaban recién haciendo las repúblicas. Todavía no se constituía la batalla de Tarqui. Entonces, fíjese usted, todo eso nos fue acumulando unos rasgos y unas características para ser hasta cierto punto dejados de lado. Hasta en plan de burla se decía que no se hacen las vías o las carreteras al sur del Ecuador, porque eso facilitaría el ingreso del ejército peruano. O sea, hasta ese nivel se llegaba. Entonces encontraba una serie de temas para no integrar territorialmente mediante vías al sur del Ecuador. Bueno, es hora ya de poner freno a eso, de poner un pare a eso. Habida cuenta además, licenciado, de que todas las batallas más importantes hechas las direcciones de todas las batallas y guerras se hicieron desde Cuenca. Desde Cuenca se hizo inclusive el potenciamiento del ejército de Antonio José de Sucre, que luego subió a la batalla de Pichincha. Desde Cuenca se hizo la defensa cuando hubo la agresión peruana, o ha habido varias veces, hasta la última agresión del año 95, la batalla del Cenepa, la guerra del Cenepa, fue dirigida desde Cuenca. Sin embargo, el momento de distribuir las inversiones e integrar mediante carreteras y vialidad a la región del sur del nudo del Azuay, viene el descuido, es decir, hay recursos para todas las otras vías, pero menos para las vías que están al sur del nudo del Azuay. hay descuido, hay queme-importismo, hay falta de voluntad, hay una carencia de valores de las autoridades para saber distribuir equitativamente a cada ciudad y a cada provincia lo que se merece, lo que nos merecemos. Ahora entiendo que el próximo jueves, economista, miles de ciudadanos estarán en las calles. La concentración se inicia en el sindicato de choferes y luego de recorrer varias calles, avenidas, llegará al centro de la ciudad, al corazón de la ciudad. Así es, licenciado. Hay una participación protagónica de todas las organizaciones de choferes, de señores transportistas, que son los que conocen y los que sufren de primera mano el problema de las pésimas carreteras. Entonces ellos van a dar un aporte sustancial. La marcha empezará pues con la presencia de unidades de estas distintas organizaciones de transportistas y luego vendrá la participación de los ciudadanos en donde, como usted muy bien señalaba, hay alrededor de 80 entre particulares
y colectivos comprometidos a participar en la marcha. Va a estar también la Universidad de Cuenca. Aquí es necesario resaltar algunas figuras, porque es de justicia hacerlo. En primer lugar, la Cámara de la Construcción de Cuenca, liderada por su presidenta, la arquitecta María Cristina García, por su vicepresidente, el ingeniero Henry Astudillo, que son los que han nucleado, o sea, los que empezaron a preocuparse, a conversar, a hacer el ambiente de diálogo y de análisis. Y ahí se fueron sumando directores, por ejemplo, de la Cámara de la Construcción, como el ingeniero Fabián Carrasco, es rector de la universidad estatal. Y ese núcleo ha ido irradiando y contagiando y compartiendo, transmitiendo las inquietudes y se ha ido ampliando de manera Ahora, sustancial. la participación de los gremios, de las cámaras, de los sindicatos, de los estudiantes, de los docentes, entiendo que será sin condiciones, por un solo objetivo. Así es, licenciado. El objetivo es que busquemos el camino para ya tomar en nuestras manos, en las manos de las autoridades azuayas, del nuevo prefecto, del nuevo alcalde, ¿no? La solución de nuestro problema vial, porque si seguimos esperando que desde el centralismo nos arregle, lo único que llega desde el centralismo es una serie de embustes, de promesas falsas. Embustes, esa es la palabra, embustes. Sí, ve usted, lo de la descentralización, licenciado, tiene que ir a una serie de otros campos, definitivamente. Ve usted, en el tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo puede ser que aquí estén las autoridades 2, 3 meses, generales, coroneles, y después se van? ¿Cómo ha de ser que estén acá oficiales y tropa de policía, que igualmente está muy poco tiempo, que ni siquiera termina de conocer la ciudad? Ve usted, el gobierno central nos quiere imponer la explotación minera metálica en nuestras fuentes de agua, con el afán de ellos tener dinero en las cajas del Ministerio de Economía y Finanzas. En fin, es decir, la descentralización es un postulado básico en el cual tenemos que pensar y ver cómo descentralizar. Entonces, a partir de lo hecho por la Cámara de la Construcción y las otras cámaras que se sumaron a los sindicatos de choferes, hay este ambiente favorable a plantear, por ejemplo, que se restituya la delegación que en su momento se entregó al Consejo Provincial y que permitió un buen manejo y un cobro de peaje de las carreteras que iban hacia Pauta y Gualaceo. Recordará usted que esa carretera estaba muy bien tenida hasta el año 2012, en la cual el ministerio retiró la delegación, le quitó la facultad al Consejo Provincial. Ahora hay que pedir eso, y no solo para esa vía, sino para las otras vías. Por ventaja, el señor prefecto elegido, el ingeniero Lloret, tiene la visión muy clara, tiene un conocimiento preciso, igual el señor alcalde, igual los asambleístas. Sí, Pero fue el correísmo el que quitó, el que quitó el peaje. bueno, ahí fue más bien, digamos, hubo un exceso en el establecimiento de la tarifa del peaje que resentía a los usuarios de los cantones orientales, por una parte. Por otra, si había excedentes, no se estaban reinvirtiendo esos excedentes en la misma vía, sino que los Adecuadamente, tomaba adecuadamente. para afuera, Ah. con una idea de solidaridad que no era bien aceptada ni bien vista. Es decir, hubo causas reales de falta de diálogo, de tensiones innecesarias. Pero mientras estuvo el peaje, la carretera estuvo bien desde el 2005 hasta el 2012, o sea, 7 años. Economista, ¿qué ha hecho el gobierno central por Cuenca y por el Azuay en 2 años de gestión, desde su punto de vista? Bueno, en el campo de la vialidad, absolutamente nada. Hay Nada. de deplorar que tuvimos un exalcalde, exprefecto, ve usted, una persona que estuvo como 8 años de prefecto, como 8 años de alcalde, y fue designado ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Y qué Y, conseguimos? y realmente es inexplicable, no se logró nada. Solamente ofrecimientos. Hubo una reunión en mayo del año 2022, del año anterior, en la ciudad de Paute, en donde Joder, estuvo el presidente y el ministro, e hicieron donde se una firmó serie el de famoso convenio. sí, sí, un mundo, el único que sí logró beneficios concretos, aunque causando perjuicios al resto de la provincia, fue el señor alcalde de Paute, el ingeniero Delgado, porque él sí consiguió recursos para, de la mano del, en su momento, vicepresidente Sonnenholzner y otros más, consiguió de la mano del ministro Cabrera, el que
hayan los recursos, e inclusive se le entregue la explotación del Tamuga. En este momento hay un trabajo de extracción de material pétreo del Tamuga. Acá hasta cuando se produzca una nueva tragedia, es seguramente. decir, él sí resultó beneficiario, pero digo en detrimento de la SOAI porque, claro, está realizando esta cuestión en el Tamuga. Y hay otro problema, permítame que aquí es una oportunidad para decirlo. Al ingreso de Tahual se ha dado una explotación pétrea en las laderas de la parroquia San Cristóbal, tremenda, que está poniendo en riesgo la estabilidad del macizo del Tahual. Y por ahí también han rellenado las playas para hacer patios de maniobras y han hecho que cuando llueve eso se convierta en una piscina o en un río. Es decir, todo eso ha sido tolerado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por el anterior subsecretario ingeniero Vasallo, porque a ellos les correspondía llamar la atención a la municipalidad ¿Tolerado por y qué? más. ¿Tolerado por qué? ¿A cambio de qué? Bueno, lo que pasa es que es un pingüe negocio la extracción de materiales pétreos. Y Mucho entonces, dinero está de por sí, sí, medio, sí, mucho sí, dinero. ve usted, entonces, realmente no ha habido absolutamente nada de parte del gobierno central, nada. O sea, lo único que ha habido es llevarse todos los impuestos desde acá. El año 2022 a Soy ha tributado alrededor de 800 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto vino a ofrecer el ministro de Transporte y Obras Públicas? 6 millones de dólares. Sí, O sea, entonces realmente son cifras una que no tomadura del asustan. pelo, no, una tomadura del pelo. Economista, si con el ministro anterior, el cuencano, el ingeniero civil, no conseguimos absolutamente nada en beneficio de la vialidad de la SUAY, del Austro, peor con el actual ministro que no entiende de la misa a la media, peor con la subsecretaria, puesta allí por asuntos políticos, que tampoco sabe de la misa a la media. Bueno, la verdad es que en el seno de la Asamblea y en el seno de la Cámara de la Construcción y de los colegios profesionales, hay gente muy capacitada para entender la cuestión geológica, la cuestión hidrológica, los trazados, los diseños. Y entonces los planteamientos son muy concretos, muy concretos. Bueno, para empezar, este planteamiento más bien, digámoslo así, administrativo, de solicitar al gobierno central que descentralice y delegue al Consejo Provincial la operación, mantenimiento, en fin, mejoramiento de la red vial estatal acá, porque si tendríamos chance de que haya una cierta autonomía para tomar iniciativas. Ve usted, la mayoría de los problemas de la vialidad acá se producen porque hay un descuido, empieza un pequeño derrame o derrumbe, nadie lo limpia, ese derrumbe sigue creciendo. Y nadie hace nada. Nadie limpia y dice, esa no es mi competencia. Sí, sí, mire usted, con poquísimos recursos, con tantas retroexcavadoras y capacidad de maquinaria que hay acá, sin necesidad de que la maquinaria sea de la institución, se podría contratar, ¿no es cierto? Contratar 10 retroexcavadoras, 20 retroexcavadoras, pagándoles a cada uno, qué sé yo, 20 horas de contrato. Y limpiamos las carreteras, limpiamos los taludes, y no es una cosa Así de sencillo, misteriosa o ¿no? monstruosa. Así de El problema es sencillo. que se deja que se dañe, se acumula y termina dañándose. Y ahí, perdóname que diga, enseguida los centralistas salen con el cuento de que hay una falla geológica. Y entonces interponen e introducen este concepto de falla geológica que no es aplicable a esa realidad, para La nada. tragedia, economista, la tragedia de nuestro país, el centralismo y la corrupción, acabado con todo. Sí, La tragedia de este país. se autoalimentan, licenciado Cedillo, el centralismo y la corrupción, porque el centralismo vuelve todo misterioso, hermético, todo se decide en la capital. Vea, le voy a contar lo siguiente, verá. Acá el ministro Cabrera y más entusiasman a los de la Cámara de Industrias de que se puede hacer una nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Les entusiasman de tal manera que reúnen unos fondos, no sé si 30 o 50 mil dólares, para que la Cámara de Industrias contrate con la empresa pública Universidad de Cuenca un primer análisis a nivel de perfil, etcétera, usando mapas y cosas. Muy bien, salen las noticias de que habrían dos opciones, un trazado de una vía desde Biblián hasta Churute, y otra opción era desde Tambo hasta el kilómetro 26. ¿Ya? Entonces, quedan estas ideas así planteadas. Muy bien,
llevan esta inquietud al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y allá le cambian totalmente porque ven que no tienen fundamento estas tesis y hacen un memorándum de entendimiento con una empresa coreana, pública, constructora de caminos y operadora de caminos. Y hacen el memorándum de entendimiento. Tengo aquí el memorándum de entendimiento conseguido por una de las asambleístas de la SUAY. Y dice lo siguiente, dice artículo 2 de este memorándum. Las partes desean colaborar en el desarrollo y mejoramiento de las carreteras Quito-Guayaquil y Guayaquil-Cuenca en lo sucesivo denominadas colectivamente como el proyecto. 2.2. Como parte del proyecto, la corporación coreana realizará los estudios de prefactibilidad del proyecto y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será responsable del costo de los estudios de prefactibilidad, entendiéndose que en ningún caso el costo de los estudios podrá exceder de $2.498.000. La siguiente cláusula dice, una vez finalizados los estudios de prefactibilidad del proyecto por parte de la corporación coreana, si el resultado de dicho estudio de prefactibilidad es favorable para la ejecución del proyecto, las partes procederán al estudio de factibilidad como siguiente paso del proyecto. Economista, Sí. economista, en este país se derrocha el dinero, cientos de millones de dólares, en estudios de prefactibilidad. Conocemos la historia. Se derrocha el dinero en estudios de prefactibilidad, que luego los estudios van al tacho de la basura, al olvido. Aquí, por ejemplo, en el gobierno provincial de la SUAY, institución con bajos recursos económicos, con presupuesto pobre, pero sin embargo se dio el lujo, la autoridad saliente, de derrochar más de 2 millones de dólares en consultorías, entre comillas. Pregúntele, ¿y cuál es el beneficio de esas consultorías? Absolutamente nada. Esto es lo que tenemos, y felicito su atención y su vigilancia, licenciado. Sí, tenemos que, cuando están, por eso decía que el centralismo está tan alejado y entonces ahí pulula la corrupción. En cambio, cuando está cercano, se conoce, de alguna forma hay esto de goteos de los leaks, de Wikileaks, ¿no es cierto? Algo sale, se oye, y entonces hay frenos. Pero en cambio, cuando todo se decide lejos, ¿no es cierto? Dentro de un cuarto encerrado, como fíjese este caso, ¿no? Inclusive el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno engaña a las cámaras, vea usted. O sea, las cámaras toman una iniciativa con sus propios fondos y el ministerio deja de lado, dice eso no sirve, vamos a hacer un estudio bien hecho con este costo de 2 millones y pico. Bueno, esto es tanto para la Cuenca Guayaquil y para la Cuenca Quito. Y alteran, licenciado, ve usted. Inicialmente el estudio de las cámaras decía que la longitud sería de como 120 kilómetros, tanto desde de Biblián hasta Churute, cuanto desde Tambo hasta el kilómetro 26. Pero ahora viene le cuento, pero... Hablando de alteraciones, un pequeño paréntesis. Hablando de alteraciones, recién salió el informe de la Contraloría General del Estado sobre el famoso tema de los fotorradares, en donde dice la Contraloría que en el proceso se cometieron una serie de irregularidades, de alteraciones, de mentiras, de sobreprecios. Entonces, allí está la tragedia del país. Sí, sí, licenciado. Lamentablemente también la Contraloría es muy centralizada. Qué bien que sería que se hagan los controles de manera inmediata a la realización de la decisión y del acto administrativo. Pero lamentablemente también la definición del plan de trabajo y la decisión sobre qué examen especial o en dónde queda en función de los intereses del centro, no de los que vivimos en provincias, como suelen decir en la capital. Pero le quiero enfatizar, licenciado, que este despertar de la SUAY, preocupándose por la vialidad, está con la marcha, pero va a continuar como este Congreso de Vialidad y va a continuar. O sea, la idea es ir documentando, sacando datos, acumulando información para que esto continúe. Por ahí va. Ojalá que así sea, ¿no? Que ese despertar no sea momentáneo, sino que tenga continuidad, y que en caso de ser necesario se tomen inclusive otro tipo de medidas hasta que el gobierno entienda y comprenda. Ve usted, licenciado, Cuenca, digamos, el Azuay con Cañar y Morona, Santiago, pero principalmente Azuay,
produce el 33% de la energía eléctrica en el complejo hidroeléctrico Paute. Y ni siquiera hacia allá hay una carretera adecuada. Se está hablando ahora de ejecutar la central o el proyecto Cardenillo como continuación del complejo hidroeléctrico Paute. Bueno, Y hay que ir a ver en qué estado está la carretera desde Chicti hasta Huachapala, El Pan, Sevilla, Palmas, Guarumales. Entonces, por ejemplo, ahí hay que llamar la atención. En la asamblea, personas vinculadas a la producción dicen, bueno, es que realmente el gobierno debe entender que si invierte en carreteras, en el Azuay, en mejorarlas, esa no es una inversión, no es un gasto, es una inversión para mejorar la productividad. Azuay contribuye con 800 millones de dólares. bueno, y conozco, ya para concluir, economista, y conozco también que vienen delegaciones de Cañar y Morona Santiago a la Gran Marcha. Así es, y de los cantones de Gualaceo, de Sixi, están viniendo representaciones del Cantón Limón Indanza, de Gualaquiza, están acá presentes de Méndez, van a estar también, y de Cañar, porque claro, el núcleo urbano de acá, esta conurbación, licenciado, prácticamente que hay entre Cuenca, Azogues y Aviglián, o sea, prácticamente es una sola urbe, así está constituida, reclama, es decir, hay inversiones de turismo en Azogues, en Azuay, en todo lado. Y con esta vialidad, pues prácticamente todo eso se va para abajo, ese rubro productivo. Vea usted, el Azuay contribuye más o menos con entre 600 y 700 millones de dólares. Esa es la producción anual de la energía eléctrica en el complejo hidroeléctrico Paute. O sea, son cifras importantes. Ahora, lamentablemente hay un problema que es que nosotros a veces no comunicamos a nivel nacional lo que nos ocurre acá. Ahí hay que ver cómo mejoramos eso. Entonces, la gente piensa, pues la gente que está en el centro, que está en Quito, Guayaquil, que tienen sus esferas de comunicación, en fin, que acá no pasa nada, que somos ejemplares, que nunca necesitamos nada, que solucionamos nuestros problemas emigrando de aquí para después enviar remesas. Bien, gracias, economista, por atender esta importante entrevista y esperemos a ver qué pasa el próximo día jueves y cuál es la respuesta del gobierno. Ojalá no sea más demagogia, más ofrecimientos y ojalá que la Asamblea Ciudadana no se deje convencer, lavar el cerebro con ese cuento, ¿no? De aquí tenemos los millones de dólares. Licenciado, gracias por la oportunidad. Cierro mi intervención haciendo un llamamiento a que estemos presentes el día jueves en la Avenida Solano a la altura del Sindicato de Choferes. Ahí vamos a reunirnos todos los ciudadanos y los colectivos para hacer esta marcha. La marcha tiene como propósito continuar sensibilizando y llamar la atención de todos los azuayos y habitantes de acá, de que sí podemos organizarnos y sí podemos pensar en nuestras propias soluciones, sí tenemos capacidad. Es que no tenemos por qué estar dependiendo o esperando que todo venga del centro, sino que es hora de plantear la descentralización. Por ahí estamos, licenciado. Queda usted también cordialmente invitado a que nos Gracias. haga Bien, gracias. el jueves. Gracias, economista. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Que esté muy bien.